En este siglo XXI, donde todo se expone y se comenta, circula y se deforma, la información es mucho más que poder. Es el siglo mismo. A diario nos embiste una marea de datos y cifras, de millones de fotografías y videos pululando en la web, de rumores y declaraciones, filtraciones, denuncias y efemérides. Aquí, un medio persiste como el más confiable, analítico y reflexivo. Es la prensa, el más antiguo medio de comunicación masivo, el más prestigioso, vigente en su labor minuciosa y cotidiana de informar. Comienza nuestro recorrido por las salas e imprentas de la ciudad invisible que se agita detrás de un diario informativo. Verdades y mentiras, adeptos o disidentes, conservadores, liberales, imparciales y propagandistas. No importa cuál sea su posición, el debate es constante. Los periódicos han sido el medio de comunicación masivo por excelencia, como lo fueron sus predecesores. Ya para el año 59 a.C., Julio César encontró en publicaciones periódicas grabadas en piedra o metal la manera de difundir sus decretos. El desarrollo de la imprenta permitió la masificación de este medio que aún sigue influyendo en la vida cultural, política, social e incluso religiosa de una buena parte de la humanidad. Son las 8:30 de la mañana en Medellín, Colombia. Natalia es periodista del periódico El Colombiano, el medio más influyente del departamento de Antioquia. Ella se prepara para salir a una entrevista para la nota que será publicada mañana. El periodismo es una manera de investigar, rastrear, confirmar, legitimar, indagar información para entregarla, si es a través de un medio de comunicación, pues a un gran público de forma general o especializada, con la idea de entretenerlos o educarlos, porque tenemos a veces una dimensión muy pedagógica y también una dimensión muy informativa, de cara pues a la verdad y a lo que ocurre, y por eso tenemos que ser muy validadores de lo que investigamos. Para que Natalia pueda hacer este cubrimiento, los macroeditores del periódico se reúnen el día anterior para definir los temas que merecen ser investigados. Ellos son los encargados de cada una de las secciones en las que se divide el diario. En el consejo de redacción se definen la importancia y el impacto de cada nota. Estas son características tomadas en cuenta al decidir cuáles son las noticias que compondrán cada edición. Nosotros tenemos que tener una planeación de largo plazo, que es como el insumo grueso. Y ya para la planeación de los periódicos de todos los días, las planeaciones se hacen a través de consejos de redacción. Tenemos un primer consejo de redacción el día antes, a las 4:30 de la tarde. Con ese tenemos ya una primera visión de cómo será el periódico del día siguiente. Primero hay una concertación entre periodistas y editores y en una propuesta de temas. ¿Qué temas se van a hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el enfoque que tiene cada noticia? En la mañana, cuando iniciamos labores, a las 8 de la mañana, hacemos una revisión y una actualización de esa primera visión que se ha hecho el día anterior. Total, el arma clave de la planeación día a día del periódico son los consejos de redacción. Una vez se tiene esa reunión y se definen los temas, los periodistas salen a hacer la reportería y escribir las notas. Avanza la mañana y Natalia sabe que su trabajo no se limita a preguntas y respuestas. La conversación se extiende y entre risas y gestos, ella sabe que todo lo que se diga y suceda es información. A su lado está Julio, el reportero gráfico.
quien debe encontrar el momento exacto para disparar su cámara y lograr una perfecta imagen que acompañe el artículo de Natalia. Cuando proponemos los temas, tenemos un proceso como de investigación de fuentes de múltiples tipos, desde bibliográficas hasta fuentes directas, y con base en esa investigación muchas veces nos encontramos con personajes, hechos o con diversos asuntos y vamos armando como una historia. A veces sucede que la transformamos en una crónica o en una investigación o en un gran reportaje o se convierten en pequeñas noticias, pero la idea siempre es tener un objetivo que cumplimos con esa nota y que tratamos de ser pues como muy verídicos con la información. Mientras tanto, en la sala de redacción del periódico, el ambiente se llena de voces que mezclan todos los temas que son noticia del día. Unos escriben, debaten, revisan notas, llaman por teléfono y otros, afanosos, salen a entrevistar. El ritmo es ágil y vertiginoso. Más de 100 periodistas deben esforzarse a diario por sacar una buena nota. Son 48 páginas que deben llenarse a diario. En el trabajo responsable de cada uno de los empleados de El Colombiano, día a día se juega la credibilidad del periódico que tiene más de 100 años de existencia. La sala de redacción es el recinto donde se reúnen los periodistas y es donde elaboran su trabajo. Desde aquí hacen las labores iniciales de reportería, consultan a sus fuentes por teléfono y cuando ya llegan de la calle con toda la información es donde procesan las noticias y elaboran y redactan todos sus artículos, sus crónicas, sus entrevistas, lo que hagan. Otros empleados, por su lado, preparan juiciosamente la máquina que se encarga de imprimir todas las palabras, fotografías e ilustraciones. Ajustes constantes garantizan una impresión de calidad para la edición del día siguiente. Es revisar que haya papel suficiente, que haya todos los insumos suficientes y a tiempo para iniciar la producción. Entonces, redacción le dice a uno cuántas páginas va a salir del periódico en ese momento, si va a haber cambio o no por el tema de noticias, y organizamos toda la producción, entonces organizamos que haya suficiente papel, que haya suficiente plancha y comenzamos a mirar cada uno de los procesos. Todo está dicho para Natalia. Camino a la sala de redacción, con toda la información consignada, empieza a ordenar palabras en su mente. Pero no solo el texto es información. La fotografía hace parte esencial del periodismo. El reporterismo gráfico trata de ser el complemento perfecto de la nota en una sola imagen. Para mí es el puente de comunicación visual que tenemos nosotros frente al lector, ya que una imagen debe tener el mismo poder de información, inclusive un poder mucho más grande, que es el primer impacto visual que debe tener el lector cuando va a un puesto de revista a comprar su periódico, a informarse. Y cuando llegue a él lo sorprenda, le agrade, lo informe, lo eduque. Eso es el poder que debe tener una imagen, que sea documental, que sea contemporánea y que sea universal, que maneje un idioma universal. En la sala de redacción del periódico El Colombiano, Natalia llega de hacer la investigación para su nota. Ahora solo le queda inspirarse para escribir. Aunque parezca fácil, la agilidad del periodista con las ideas y las palabras solo se logran con dedicación y práctica diaria. Es la responsabilidad del oficio de ser periodista, o sea, un periodista tiene una oportunidad de proponer un tema, de investigarlo a cabalidad, de confrontarlo si se requiere con diversas fuentes y de llevarlo a un gran público, pero eso implica una responsabilidad. Cada palabra que uno dice en un texto es una palabra que tiene que haber sido verificada y validada de diversas maneras, pues realmente influencia a veces no solo formas de pensar y de ver la vida, sino de tomar decisiones en algún momento.
En la mañana, mientras Natalia hacía su investigación, los diseñadores trabajaban en la diagramación del periódico para el día siguiente. Este es un trabajo que se adelantó desde el día anterior y en el que el macroeditor de diseño estuvo presente. Bueno, después del consejo entregamos el derrotero, que no es más que la hoja de guía de la edición del siguiente día. Se reparte tanto a los periodistas, toda el área de contenido, como a los diseñadores, ilustradores, infógrafos. Ellos hacen reuniones individuales y ya hay mayor nivel de especificidad para saber qué recursos gráficos encargamos, si es solo un gráfico, si el gráfico va acompañado de una foto o también de una ilustración. Se hace primero el diseño de las páginas con el área gráfica. Eso queda expresado en unas plantillas en este software y eso significa que los periodistas trabajan directamente sobre la página. Lo que el lector va a ver al día siguiente, ahí es donde el periodista ha redactado su nota. Básicamente, lo que yo estoy haciendo en ese mismo momento en tiempo real lo está viendo el periodista. De hecho, él sabe yo cuando estoy haciendo modificaciones en la página y yo también sé cuando él está escribiendo. Entonces, estamos viendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el programa nos permite tener una parte para diseño, o sea, que tiene muchos más permisos para hacer modificaciones mucho más amplias que las que tiene el periodista, que solo le permite llenar las cajas de texto. Natalia, al igual que los demás periodistas, escribe sobre el diagrama de la página previamente definido. El periódico va tomando su forma, mientras los reporteros van llenando sus espacios. A las 7 de la noche, todos los periodistas deben tener listos sus reportajes. Cuando lo tenemos listo, pues sigue un proceso en el periódico normal de validación, de revisión y de diseño pues de la misma nota, y una vez que está todo listo y que tiene la aprobación final, va para impresión. Se hace una revisión que se cumpla como con ciertos estándares que se tengan, que sea lo que se había esperado de la nota, o pues en una negociación también. En la reportería encontramos otras cosas, que puede ir y que no puede ir. Una revisión del tema, que va desde lo básico de ortografía y estas cosas, pues de que sea coherente el tema, y también lo que les decía, de que esté bien escrito. Y luego de esa revisión pasa a manos de los macroeditores, que le dan lo vuelven a chequear, y finalmente la nota queda lista para salir. Y mientras Natalia escribe una línea, Mario, su editor, lee juiciosamente cada palabra, corroborando que el enfoque de la nota corresponda a lo preestablecido. Durante su lectura, Mario agrega comas, puntos, palabras, borra otras y sugiere más, pero jamás vulnera la intención y el ritmo que el periodista imprime en su escrito. Pasado un rato, con todo revisado y corroborado, la nota es finalmente aceptada y puede pasar al proceso de impresión. Una vez verificadas las páginas, que esté bien escrita, que esté bien diseñada, pasan a una área distinta del periódico que se llama producción. En producción es donde se crean las planchas que luego se llevan a la rotativa para que finalmente se impriman. Anochece y Natalia termina sus labores por hoy. El bullicio de la sala de redacción y de las zonas administrativas del periódico se va convirtiendo lentamente en un silencio temporal. Sin embargo, el periódico de mañana va apenas en la mitad de su proceso. Son las 10 de la noche. El periódico de mañana está completamente redactado, pero por ahora es solo un archivo digital que desde redacción es enviado a los computadores de paginación. Por medio de un software se hace una lectura de la información gráfica y se divide en 4 canales: cian, magenta, amarillo y negro. Estos son los colores base que dan vida a las hojas del diario. Después de que redacción cierra la página, que es que esté completo la parte editorial y la parte de publicidad, nosotros tenemos unas personas que generan las planchas. Aquí comienza el trabajo de Delio. Cuando él ve que las unidades de color están preparadas, imprime una plancha por cada color. Para la edición de mañana, el colombiano tendrá 48 páginas, por lo que se necesitan 24 planchas para cada color.
En total serán 96 planchas para la impresión del periódico. Después de eso se saca la plancha se dobla, se pina y se dobla para que pueda ser enganchada en el cilindro de impresión, se lleva a la rotativa, se coloca en el cilindro de impresión, se organiza la rotativa con todo el papel, se hace todos los ensartes del papel que sean necesarios y se inicia la producción. Así, cada una de las 96 planchas, divididas por unidades de color, es llevada hasta la rotativa y ubicada en su respectivo cilindro por los operarios, que están a la espera de configurar el sistema para empezar la impresión. Mientras tanto, en la rotativa se recibe un archivo con la información de los colores que van en las páginas del periódico. Rodrigo ve los datos del archivo en los monitores y configura las unidades que usará, el tipo de enganche de papel y la cantidad de tinta necesaria para la impresión. En la bodega están almacenados rollos de papel suficientes para imprimir el periódico de los próximos 4 días. Estos gigantescos rollos son llevados hasta la rotativa para convertirlos en información diaria. Después de transportarlos, los rollos son cargados en la rotativa y comienza el enganche general de la máquina. Cuando los rollos están montados y el sistema programado, empieza el proceso de impresión. A medida que avanza la impresión, Rodrigo debe cuidar juiciosamente el proceso. Gracias a unas cámaras de registro realiza una lectura constante para verificar que los colores sigan en el punto apropiado. Él y otros operarios se encargan de poner la máquina a punto con las primeras impresiones. El proceso de registro es la sobreimposición de los colores, que las policromías, barras, en las policromías los avisos, todo quede perfectamente casado. Los registros los colores sobrepuestos, el amarillo, el magenta, el cian y el negro, que queden exactamente casados. Aquí la busco en la parte de la pantalla y ahí busco el color que necesite subirle, bajarle y sigo continuamente buscando las páginas creyendo que esté saliendo bien toda la compaginación. Aquí es el centro de corte, aquí es donde se cuadran las hojas para que queden alineadas y salga homogéneo el periódico. Se trata de cuadrar todos los empates, lo que son los empates y las cabezas, que queden bien presentados, que es la presentación del periódico. Aún así, con todo este software y herramientas integradas en la máquina, cada 15 segundos se toma un periódico como muestra para revisar que todo esté en perfectas condiciones. Los primeros 40 minutos son muy intensos y mientras se calibra la máquina se van identificando problemas en la impresión. Estamos en el arranque inicial y aún no se ha puesto bueno el periódico. Entonces, hasta que no le demos el visto bueno allá, que esté bien de registro, plegado y color, no lo mandamos bueno, que va hacia las estaciones de apilamiento. Los problemas son variados. Los primeros periódicos sirven como diagnóstico para la calibración óptima de la máquina. Colores corridos, hojas sin sincronizar, entre otros problemas, se pueden corregir mientras se imprime. En este momento tenemos un estándar de desperdicio para el periódico y está entre de 400 a 900 pliegos malos. En contados segundos vamos a poner la máquina a 40.000, 50.000 impresos por hora, porque ya el periódico está a punto. Estos periódicos que no serán comercializados son llevados a una compactadora que los deja listos para reciclaje. O sea, periódicos que no sirven para publicar, lo que hace es que se empaqueta, se cuenta y se entrega a una empresa que le da un fin, papeles de segunda clase o otros fines. Después de tener lista la configuración del sistema, el papel enganchado y la máquina en condiciones óptimas, la impresión del periódico del día siguiente sigue su rumbo rápido y sin contratiempos. Esta inmensa e imponente máquina tiene la tarea de imprimir 110.000 copias idénticas del periódico de mañana. El trabajo de diseñadores, periodistas, editores y operarios depende de lo que haga ella esta noche. Luego de 5 horas, se termina la impresión de la totalidad de ejemplares del periódico.
Estos son llevados de manera individual a la zona de distribución, donde se organizan los periódicos en paquetes. Allí hay amarradoras que los cubren con un plástico protector para que puedan ser montados en camiones y entregados finalmente a los repartidores. Cada paquete contiene un número determinado de diarios. Esto se define en la planeación establecida por el área de circulación. Dentro de la planta, ya después que sale de la impresora o de la rotativa como tal, ¿cierto? Pasa al proceso de acabados y empaque, que es lo que ellos hacen ahí, lo amarran, lo organizan. Nosotros tenemos un sistema de gestión comercial en el cual nos dice qué cantidad va para cada puesto, para cada dirección, para cada zona, qué cantidad se lleva cada carro. Antes de la medianoche, algunos periódicos ya empiezan su recorrido. Su destino son los municipios y zonas más lejanas. Luego, son repartidos los diarios destinados para los suscriptores de la ciudad y sitios aledaños. ¿Cómo lo organizan? ¿O qué dan las pautas para organizarlo? Son unas planillas, unas listas que tenemos de qué cantidad de periódico va para cada ruta. Nosotros tenemos alrededor de 47 rutas, con cantidades variables dependiendo de la demanda. Pero entonces eso lo define ya circulación, nosotros simplemente imprimimos la parte que pide circulación y lo distribuimos de acuerdo le entregamos al carro que necesita distribución. En medio de la oscuridad van llegando automóviles a recoger los paquetes para repartir a los suscriptores y compradores por todo el país. La emoción es que todos los días es el mismo periódico, pero es diferente. Son las mismas 48, 56 páginas, pero los retos son diferentes. Todo hay que hacerlo bien y rápido. Digamos que esas son condiciones que van ligadas. No se puede descuidar ni la una ni la otra por la velocidad de la información. Y también te enseña a ser muy creativo, porque todos los días tienes un problema diferente y adicional a eso tienes que crear sorpresa al otro día dentro del diseño del periódico. Pienso que un lector espera muchísimo de una información, que nuestra responsabilidad es entregarle, aunque nuestra información sea pequeña y concisa, que nuestra responsabilidad es entregarle lo mejor de forma concisa y muy simple y sencilla. Pero hay un cierto nivel de credibilidad que le da el periódico a la información que contiene, que hace importante para la sociedad, hace visibles cosas, hacemos denuncias importantes, pero también historias pequeñas, historias que no son la de todo el mundo, le da como cierta relevancia. No es lo mismo que te la cuente el vecino a que te la cuenten en el diario. El periodismo es un oficio maravilloso porque es un oficio que le permite a uno transitar por todas las facetas de la realidad, por todas las actividades, por todos los oficios, por todos los países. Es una maravilla. A mí el periodismo lo interpreto como un gran ejercicio del criterio. Es un oficio verdaderamente singular y muy gratificante. Cuando amanece, el periódico está en todas partes: puntos de venta, empresas, hogares. Las personas leen, se informan, comentan. A veces dependen únicamente de este medio para saber el acontecer diario de su ciudad o país. Normalmente, un diario es leído una vez y desechado el mismo día. Muchos lectores desconocen el inmenso trabajo de tantas personas que hacen posible este etéreo, pero crucial medio.